Estoy playa. Es de chill, que fail. Bro, admin, LOL, ghosting, Stalkear. Random. Hey, hola a todos, este es un parche random de la Y a la Z. Se lo damos en 3, 2, 1. Aquí estamos. Hola, ¿cómo están? Qué alegría volver a tenerlos a ustedes, a todos, aquí en este segundo episodio de Un Parche Random. Hoy tenemos a Steven. Acá Ya se hizo Hello presente. everyone. everybody. Hello, my people. How are you? I came to the United States. Hi. ¿Sí nos trajo regalitos? Yes. Y a la audiencia. Of course. Espero que se encuentren muy bien y hayan disfrutado mucho de ese primer episodio Sí, de las genial. amistades. Genial, me encantó. Lo disfrutamos bastante y darle las Sí. gracias a nuestros ingenieros de sonido, a Ah, Dani, que te sí. fajaste con Dani, esos ponga efectos. música de agradecimiento, Dani. Dani, date tu Muchas gracias, afición. propio autoaplauso, por favor. Y a Juli, que Ah, nos sí. soporta, Acá está Juli. nos dice, por favor, concentrados aquí con micrófonos. El Así ingeniero. que gracias a los Aléjense, dos. Pastora Laura no se ría tan duro. No seas tan escandalosa, por favor. Ay, sí, ya Así sé. que hoy nos encontramos en nuestro segundo episodio. ¿Están Súper. felices, emocionados? Muy felices. Bueno, Ah. el tema de hoy está muy, Muy, bello, está muy candente. lindo. O sea, Ay, aquí sí, vamos a divino. llorar, pero también vamos a Ay, reír, no. por favor. Como ayer con Andreita estábamos hablando y se puso a llorar por mi Ay, historia. Es que estaba aplicando los principios y los tips de la amistad, entonces Ay, sí, total, sí. Nos unimos en una misma historia y ahí Sí. fue bastante conmovedor. Sí, Pero muy bueno, padre. sin más preámbulos, le vamos a dar el tema de hoy, que es de nuestra relación más importante. Súper. Más importante. Les hacemos, bueno, piensen ustedes, ¿cuál es su relación más importante? ¿La de su mejor amiga? ¿La del jefe? La de los papás. La de la novia. ¿La de la novia? ¿El novio? ¿Su La del pareja? cacas. No, esa no, fue, esa esa fuera. Por favor, Ya ya no no. más, La de la ya no tóxica. más. Pero La hoy, tóxica. la tóxica, por favor, se libre de esa relación, pero no, hoy vamos a hablar de la relación más Más importante, importante. que es con Dios. Dios. Amén. Sí, señor. Yeshua. Ajá. Por favor, es que esta relación es una relación que te va a marcar de por vida. Y hay algo que es muy interesante y es que nos unimos nosotros tres y nos dimos cuenta que los tres tenemos historias muy diferentes de Así cómo es. fue Bien. y de cómo comenzó nuestra historia con Dios. No fue ninguno encontró a Dios por allá en el alto de una montaña, no nada de eso, sino que fue Bueno, en nuestra vida la cotidiana. finca parecía una montaña fría, La la montaña piscina fría. del parque de la esquina de la casa. Oh. Esa es la montaña, la única montaña que yo podía ir. Antes de que el joven pudiera pasear por todo el mundo con sus supervisas. sí. Tocaba en el barrio. El muchacho haciendo visas. Aquí está la propaganda, Chao, la sí. publicidad gratuita Hasta el que él final del siempre nos minuto. la quiere meter, no mentiras. Así que hoy vamos a hablar de nuestra relación con Dios. Súper. Y como les estábamos hablando, cada uno tiene una historia muy diferente. Porque la pastora Lau nació en una cuna cristiana. Cuna de Y oro. pues, ¡De privilegio! llena de privilegios. Cuna de No, oro. no crea, yo creo O sea. que tienes su dificultad ser hijo de pastor. Uy, Dios Sí. mío. Yo creo que eso merece un podcast. Ay, sí, tal Sí. cual. ¿Qué Oigan, vive aquí no un siempre hijo nos de salen muy pastor? buenas ideas, ¿no? Sí, Oiga, Aquí sí. nos salen fluyendo. fluyendo Como que los tenemos temas. Ya al principio era, ¿y de qué hablamos? Y ahora, uy, tenemos mucho de qué tema. hablar. Ese tema está interesante. Sí. Sí, está interesante, pero entonces creo que la pastora Lau nos va a dar una perspectiva muy interesante de cómo, siendo una hija de pastores, tuvo un encuentro con Dios. Sí, total. Y tenemos por este lado a Steven, Hoy vengo más rapero que siempre. que llegó Me del siento bajo rapero. mundo, no mentiras. Sí. Pero yo quiero que él nos Sí, está en cuente, el bajo mundo. porque él encontró a Jesús, o tuvo ese encuentro cuando era un teen. ¿Cuántos Sí. años tenías? Tenía 13, 14 13, años. sí. 13, 14 años. Sí. Y en mi caso, No, y ustedes vieran la pinta con que uy, yo no tuve el honor de conocerlo, Uy, pero la no, pastora sí. Lau aquí Pinta. certificará y validará que lo que él dice es verdad. Hija de pastor, y voy y conozco a este muchacho que, Dios mío, me enseñaba cómo usar Las mañas del las barrio. Las mañas. Oh, el Dios Bessie. mío. El Bessie, O sea, sí. el Bessie que yo tengo es para Steven. Ah, A todo el mundo le digo, ok. "Hola, Bessie, Bessie. Bessie, Y Bessie". no, y ¿cuánto Steven valen tiene esas una papas? tremenda historia y yo sé que ahorita nos va a contar un poco.
Y en mi caso, yo conocí de Jesús en la universidad. Todo el mundo le tiene miedo que la universidad no se va a perder, Sí. lo peor. En mi caso, a mis 20 años, yo tuve mi encuentro con Dios y ya estaba en la mitad de la carrera. Entonces, aquí nos dimos cuenta de que, oiga, vamos a unir estas 3 historias Sí, y súper. vamos a hablar Súper. de esa relación y lo trascendental que ha sido en nuestras Eso, vidas. Perdóname, eso es muy importante, el que se pueda entender que pues no hay edad para conocer al Señor. Así o sea, ni circunstancia. Nunca es tarde. Sí, no, pues Abraham, Dios también cuando tuvo ese encuentro genuino, digámoslo así, como el que muchos, porque de pronto muchos conocíamos desde pequeños, pero sabemos cuándo fue ese encuentro. Y yo creo que es fundamental entender para todos los que nos escuchan es que no importa. O sea, Así es. porque el enemigo nos pone como un pensamiento de es ya demasiado tarde, ya todo lo que he hecho en la vida, mejor dicho, todas las malas mañas, las malas decisiones, pero en el Señor hay una nueva oportunidad siempre. Entonces es ver. Y también como ver la gracia de Dios de cómo, a pesar de que ya había pasado tiempo, digamos, en mi vida, en la vida Así de es. André, sin importar el tiempo que pasó, pues hubo una oportunidad para tener un encuentro con Él. Sí. Que de pronto, sé que hay mucha gente que a veces piensa como ya todo lo que hice o todo lo que me pasó, como que ya estoy en las últimas, ya para qué, ¿sí? Sí. Pero pues creo que las historias van a mostrar pues esa importancia de la gracia de Dios, de que nos va a alcanzar en el momento que nos dejemos alcanzar. Sí, y otro punto muy importante es que todos hemos creído que conocemos a Dios, Sí. pero llega un punto en que uno dice, como dijo Job, de oídos te había oído, Sí. más ahora mis ojos te ven. Así es. Y yo creo que ese es el primer punto en el cual quiero preguntarles y que nos cuenten cómo fue ese primer encuentro con Sí. Dios. O sea, cuéntenos detalladito, o sea, el chisme completo. El chisme, sí. El chisme completo, porque se va a aquí nos contar gusta el chisme. a o sea, detalle. A detalle. Aquí vamos a Ayer abrir yo nuestro estaba corazón. Estaba de descanso y me puse de chisme con Andrés, después chisme con otra amiga. Y yo, ay, el viernes el chisme, descanso. Sí, total. Pero nos encanta, o sea, chisme. esto Chisme hace bien, el ¿no? parche. Chisme Esto hace bien. un parche. Entonces, Sí, Chisme es un sabático. entonces, así que porfa, cuéntame, digamos, qué edad tenías, qué estabas viviendo, cómo fue, o sea, esos detallitos. Y para darle la bienvenida a Steven, Ah, sí. comenzamos Sí, con porque nosotros Steven. ya hablamos mucho, entonces Sí, dijimos, ya démosle la tuvimos un poco a oportunidad solas. Steven. Bueno, Dejémoslo hablar. traigo muchas historias. Voy a hacerlo en Spanglish para, Para que todos me para comprendan. pues contextualizar un poco. No, mentiras. Bueno, pues a ver, detalles. Hay muchos detalles. Yo recuerdo que en esta época vivía en un barrio, pues como cualquier barrio popular, digámoslo así, Sí. de Bogotá, hacia el sur. Generalmente siempre vivía hacia el sur durante toda mi infancia y mi juventud. Bueno, es que acá, es que Hace el muy- sur en Bogotá. En Bogotá es como de Pues lo que tú pronto, decías, los sí, como barrios un lugar populares. popular, Sí, como un lugar ujú. popular, porque sé que hay gente que nos escucha en otros Sí, lugares, es diferente. pero como un barrio muy popular, muy normal, o sea, con familias muy tradicionales, por decirlo de cierta manera. Y recuerdo que, pues bueno, pensando en detalles, como que ese día que yo como que tuve ese clic en mi vida con 13, 14 años. ¿Pero alguien te compartió o tú sí tuviste la experiencia? Habían pasado muchas cosas antes, obviamente, digamos, mis papás me llevaron a la iglesia desde los 7, 8 años, como que yo tengo memoria de Sí, ir a una iglesia sí. cristiana, todo el rollo, de ir a un encuentro, a un pequeño, pero hay hasta fotos y todo. En mi casa. pero pues sí, o sea, como que uno Ahí lo no pasó llevan nada y ya, sí, todavía. Sí, exactamente, nada. no un encuentro real. Y como que en ese camino de los 8 a los 14, 15 años, A ver, ¿qué hizo? empezaron a pasar muchas cosas en mi Hay vida. muchas cosas que empezaron a pasar. Vamos a Las resumirlas ocasioné yo. en varios puntos, no mentiras. Pues bueno, muchas cosas. Yo creo que vivía en una familia como, yo creo que la de muchos, donde los papás se enfocaban era en trabajar, generalmente uno estaba muy solo. Sí, no, Ah, sí, ¿se acuerdan sí. el hijo único? El hijo Ah, sí, único, el hijo entonces otro único. yo crecí con mis primos y era llegar del colegio y salir al barrio a jugar, ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? a conocer amigas, a jugar maquinitas, Ay. eso al principio. El ocio. Pero ya luego, pues obviamente eso empezó a abrir muchas cosas y uno empieza a experimentar, a abrir puertas. Las drogas, el sexo, La la música. calle, la música, y pues eso es un mundo muy, o sea, es un mundo muy, como de mucho impacto para alguien tan pequeño, sin capacidad como de poderlo
pilotear, navegar, no, manejar por el claro. estilo. Entonces, cuando yo llegué a ese punto de ese como clic con el Señor, pues habían pasado muchas cosas. Lo primero era que había tenido muchas relaciones con mujeres de noviazgo y digamos que pues yo tomé una mala decisión, eso lo digo ahorita con conciencia Sí, y entendimiento. entendimiento de haber abierto la puerta a la inmoralidad sexual, entonces intenté como llenar Ese es otro podcast, otra temporada. tema, Eso es digamos. una temporada. Una temporada. Temporada. de la que Sí, vamos a hablar es porque es muy importante. Sí. Y como que intenté llenar mis vacíos con eso, con... Perdóname, te interrumpo. Yo creo que ese punto que dices del por qué te fuiste a la calle, a tus amistades, eran los vacíos Sí. que había en tu corazón. Así Y yo es. creo que, bueno, yo también pensando de diferente manera, pero también habían vacíos en mi Así vida. es. Y uno siempre, bueno, aún grande, como que busca la manera de llenar esos vacíos. Entonces no es tanto como, ay, esos cristianos tan religiosos me prohíben todo. No. No, uno ya luego entiende que son vacíos. Así Y es. por Y uno eso, está en el lugar equivocado. Exacto. Por eso es tan importante esta relación con Jesús. Así para es, que llene así esos es. vacíos. Y bueno, ahí como que esa fue una puerta, intenté llenarlo con mujeres, con novias, con ese tipo de cosas, luego con fiestas, luego como con ser popular en el barrio. El man malo. Al vivir en un barrio como que todos se conocen con todos. Ah, Entonces, y tocaba manejar la imagen de malo. Entonces, sí, entonces la pandilla, el barrio, el más malo, el que tiene la novia más linda, el que hace las cosas más malas. Entonces como que uno se llenaba de todo lo que hubiera en su entorno para tratar de satisfacerse, las drogas, entonces el que fumara más, el que Ajá. fumara y no, me acuerdo que hacíamos algo que no lo vayan a hacer y era antes de las drogas como que la manera de uno emborracharse más o marearse más, creo que se llamaban maridas, era uno tomar trago, fumar y quedarse con el humo dentro del pecho y por volver a tomar Dios. y luego botar el humo, ¿Qué pero uno haces? hacía eso y uno quedaba pero groggy, re groggy. Bueno, unas cosas súper locas. Como ya luego cuando empezamos a estar en pandillas y todo esto empezamos a robar, entonces ya Ay, era como sí, que uno Dios llegaba al barrio y era contar las Así historias. yo lo conocí. Y llegaba con el ¿Quién puñal. robó? Y ¿A yo, quién "No". robó? O sea, Nos va a robar a todos. un Se va a mundo robar. súper Y tenías heavy. 13, 13. 14 años. Sí, 13, 14 O sea, años. hay papás que nos escuchan y Sí. no Así dar es. por sentado y que, No, y mis papás. de que esas cosas van a entrar. O sea, yo era el perdidos niño más lindo adelante. de la casa. O sea, los malos eran mis Ay. primos y yo siempre era el angelito. Con pero- esos Ay, ojitos de yo no hago pero, nada. pero realmente los papás están y yo creo que si en esa época estaban ajenos, ahorita con tantas cosas peor. Con la inteligencia artificial. Entonces, cuando yo llego a ese punto es porque hubo dos cosas que pasaron que ya me hicieron como quebrar mi mente y mi corazón. Y fue espero que no lo escuche la policía. No, pues igual ya Si hubieras que... hecho eso mayor de edad, estarás en la cárcel. fue que robamos, o sea, como que hicimos un plan con mis primos para entrar y robar una casa de Ay, sí, una recuerdo vecina. esa historia. Entonces prácticamente yo seduje a la vecina, ¿sí? me acordé. O sea, yo la seduje todo el Juli se rollo, ríe. bueno. También la hizo. Ah. Hice como el daño, ¿sí? Y mientras yo estaba en eso, mis amigos, mis primos entraron y sacaron las cosas de la casa. O sea, Ay, Dios. la ropa, cosas de valor, bueno, muchas cosas. No. Y eso fue una de las cosas que hice. Claro, imagínate, hace 15 años, 5 pelados cada uno como con $1 millón, pues eso era un montón de plata. No, sí, Yo me acuerdo claro. que nos fuimos a comprar jeans Levi's, Levi's, que eso era la Sí, locura. la locura. Nos fuimos Y re diferentes para ti, porque tú usabas jeans re anchos, o sea, eso que le quedaba como la... Mejor dicho, nos fuimos de rumba, le gastamos a todo el mundo. Y les duró en el un día la barrio. plata. Duramos 3 días. Ay, pero ya eso te fue, les duró. eso fue Sí. como el otro suceso y fue que yo duré 3 Ah, días. sí. O sea, yo me fui Te de mi fuiste, casa, después de eso nos volvimos locos y duré 3 días en la calle tomando, fumando, todo el tema. Y ya el tercer día recuerdo que yo estaba durmiendo en la calle.
O sea, me quedé dormido como al lado de la casa de unos amigos porque no me dejaron quedar adentro. Ay, no. Y como que me levanté así re borracho. Yo dije, yo no puedo ir a mi casa porque cuando yo vaya a mi casa No, pues, me matan. sí, Claro, ¿dónde Llegué estuvo? donde una Revientan. tía y esa tía me dejó quedar allá todo el rollo. Y al otro Alcahueta. día llegó mi papá. Y cuando mi papá llegó, yo dije, no, paila, Acá. Aquí fue. Y yo dentro de mí, dije dentro de mí mismo, yo creo que ahí ya empezó a intervenir Dios. Y fue, si mi papá me pega, yo me voy de la casa. ¿Sí? Eso fue lo primero que yo pacté en mi corazón. Entonces como que yo estaba como... La comunicación en casa. ¿Cómo? Dentro de 8 días el siguiente podcast. como asustado, pero al mismo tiempo como que estaba como a la defensiva. Entonces como que recuerdo que donde mi tía a mi casa caminando eran como 20 minutos y mi papá fue, me sacó y nos vinimos caminando Ay, 20 la minutos. tensión. Y pues era un silencio El así. silencio, ¿cómo hizo ese re silencio? incómodo. Y uno Y siente pues el mi corazón. papá Yo sé lo que diciéndome- hiciste. Mi papá diciéndome que me pasaba, que porque hacía eso, que no pudieron dormir, que me Ay, estuvieron claro. bus- Bueno, todo lo que hace un papá en Bogotá cuando se No. pierde, que la OPJ, que medicina Ay, legal, Dios. que los hospitales, Ay, que la Dios. cárcel, que el CAI, Claro, bueno, un montón. esa Que su angustia. mamá llorando. Piensen esos sí, papás, que su por mamá, favor. como le hace eso a su mamá, no sé qué. Pero mi papá hizo algo, pues Dios lo usó. Llegamos a la casa y yo dije, no, yo creo que entramos a la casa y me va Se va a armar cascar. aquí. Y él me sentó. He intentado recordar el versículo, pero no lo he logrado encontrar o reencontrar. Y él me sentó, abrió la Biblia y me leyó un versículo que parafraseado era Sí. como que cuando Dios, o sea, sí sé cuál es, pero no tengo No la tiene cita la perfecta. cita. Pero lo que decía parafraseado era que cuando Dios tomaba a alguien, por más de que hiciera lo que hiciera, él en algún momento él iba a volver al Señor, ¿sí? O sea, como Ay, que tremendo. me podía perder y todo lo que quisiera, pero que un Sí. día iba a volver Iba al a Señor. volver. Y no me dijo nada más y se fue. Y yo quedé ahí en mi cama y en la casa. Confundido. Claro, porque Sí. yo en mi plan, yo dije, no, yo llego, mi papá me casca Le y me voy de pega. la casa y me La vuelvo violencia loco ahí, ¿no? y mejor dicho, ya hago con mi vida lo que quiera. Y eso a mí me hizo quebrarme Wow. en mi alma y en mi corazón. Y ahí fue que yo recordé un amigo con el que íbamos a la iglesia Ah, cuando esos pequeños. amigos, ¿ven? La buena Y influencia. buena él hacía influencia. parte de Global Family. No en dejen esa de época. compartir. Y Se yo van a recuerdo acordar. que un día como que ya después de eso no sabía qué hacer, como que me sentía sin sentido, como que de qué me sirve hacer Tremendo. tantas cosas si no sigo igual, cada vez me Ajá. siento peor, cada vez que veía una mujer más peor, más problemas, la relación dañada. Entonces yo dije como, yo me hice una pregunta o el Señor me hizo hacer una pregunta y es, si verdaderamente Dios existe y Dios tiene un propósito con mi vida, como me han dicho en muchos lugares, así es. yo no creo que este sea el propósito de Sí, mi vida, no. estar Uy, no. tan mal, tan No, mal. nada que Y ahí tomé la decisión de ir a una iglesia y fue llegar a tremendo. Global y pues yo creo que ahí fue mi encuentro fue. con el Señor. ¡Uy, Uy, qué impactante, historia! sí. O sea, como, no Este estuve es- hace 8 días, este es mi caso. prepárese. Aquí vengo Llegué yo. recargado. Ya todos Aquí ya están llorando, el Ya ingeniero está estamos llorando. Ya estamos llorando. Ya. El ingeniero. Julia está Se sintió increíble. identificado también ahí el Sí. ingeniero. Lo vamos a poner un día Sí. que nos cuente Eso estaba pensando en las historias. las historias. Así que vamos con la siguiente historia, que es de la pastora Lau. Así que Uy. cuéntanos cómo es tu historia. Va a ser diametralmente opuesta en muchas cosas. Bastante. Pero aquí todos se van a sentir identificados. Entonces, Así es. pastora, cuéntanos. Bueno, pues algo que tú decías, bueno, nací en una cuna cristiana, pero realmente yo viví el proceso, yo nací, o sea, los papis se convirtieron y yo nací al año. Entonces ellos, claro, todo su caminar con el Señor, yo también lo empecé a vivir. Así es. Entonces ellos, ese enamoramiento que ellos tenían, el dejar sus vidas de pecado, en la pobreza, la brujería, que era el pan diario de nuestra casa, yo como que también lo empecé a vivir. Entonces, pues obviamente siempre yo creo mucho, no solo en la influencia, como en la manera de sentarte y te dan la doctrina, sino en el espíritu, o sea, lo que uno emana, ¿sí? Entonces yo lo recibí porque a mí pues, nunca fue que me sentaron, yo siempre he dicho, yo nunca he tenido un tiempo en familia de hacer un devocional juntos, no, nunca. Pero yo como le... el poder del ambiente de tu Esa casa. es la estaba palabra. dentro de El ti. Sí, ambiente de el tu poder. casa. Y yo le decía a la mami estos días porque muchas niñas me dicen, no sé cómo orar, pastora. Entonces yo era como,
Bueno, voy a ver cómo lo hice yo, pero fue muy diferente como yo lo hice, porque yo lo vi, o sea, yo le decía a la mami, yo los vi, o sea, yo solamente hice lo que ustedes hacían, en casa. literal. Importante el ejemplo de los padres. Sí, digamos, yo me da risa porque lloro igual que el papi. Cogemos como la misma cobijita ahí en el lugar chiquitico y los dos arrodillados oramos. Entonces, es el ejemplo. Así fue como que yo empecé. Pero, pues yo creo que siempre he dicho que, bueno, ser hija de pastor y nacer en un hogar cristiano, pues no garantiza nada. No garantiza que yo tuviera una relación con Dios. Y pues también a los 12, 11 años, tuve como ese encuentro con el Señor. Aunque no lo crean, por muchas circunstancias también recibí mucha soledad. Mucha soledad, muchos vacíos. Entonces mis vacíos eran en mi aspecto físico, mi imagen. Pues yo veía la vida de los papis de tanta influencia, multitudes, viajes. Ellos duraban 20, un mes viajando en diferentes continentes, predicando el Señor. Y eso pues, lo amé. Pero pues en mí habían vacíos por no estar en esos momentos. Y lo empecé... O bueno, como pues yo no, porque yo inconsciente, pero se fueron llenando por otras personas que, digamos, algo que esas personas me dieron fue muchos miedos. Entonces todo era un miedo. A mí me da miedo ir a donde el vecino. Ay, por favor. No, miedo saludar a Steven. Me daba miedo ir donde el vecino, entonces no comía. Por eso era tan flaca. Duraba 2 días sin comer. No, pero algo así, era como, no, parce, se van a burlar cuando yo abra la boca o algo así, no sé. Eran muchos miedos de todo. Y Sergio, que Dios mío, todo el mundo le cae bien. Sergio es pura risa, pura recocha. Mis tías todas, mi abuelita lo amaban. Entonces siempre crecí como con esa sombra de ellos. O sea, yo me sentía literal como la más pequeña, la que no tenía talentos de nada, que no tenía capacidad para nada. En mi identidad, mi autoestima, mi estima en el piso. Algo que yo me pasaba mucho era que odiaba mucho mi cuerpo, mi aspecto físico. Y pues en el secreto me lesionaba, me pegaba, entonces me jalaba el cabello. Sí, a esa edad. Sí, pues que yo creo que muchos se sienten identificados en ello, digamos ahorita que estamos con las teams, el hecho de esa transformación del cuerpo sí. Y como expectativa versus realidad, lo que me tocó, y mirar al espejo y odiar lo que bendecida y ves. la no bendecida. Los favoritos de Dios versus los no favoritos. Entonces, sí. claro, eso es un conflicto Sí, tremendo. total. Entonces era como todo, yo me acuerdo, me encerraba. Y tremendo lo que dices porque uno piensa, o sea, la mente como natural del hombre piensa que los hijos de los pastores como que todo es perfecto. Sí. O sea, como que todo es perfecto, pues son los pastores, o sea, oran, o sea, adoran, como que uno piensa que su vida es perfecta, o sea, que no viven una batalla. Exacto, tremendo. total. Sí, no, eso que tú dices, la verdad, toda la vida, o sea, a un grande, como que cuando me conocen, entonces, ay, esta gomelita, que yo no sé qué, pero pues no es así, o sea, como el Señor Jesús, el Padre le dijo al profeta Samuel, yo miro es el corazón, tú miras la apariencia. Eso siempre pasa. Así es. Entonces el ver que pues en esa época no tenía muchos vacíos y pues me maltrataba, especialmente en mi relación con mi mamá, tenía muchos conflictos. Entonces pues ustedes la conocen, ella es hermosa, es la mujer perfecta tanto internamente como externamente. Y ella pues claro le gusta hacer super fashion y ella viajaba a otros países, me traía un poco de ropa así super fancy, yo no sé qué, y yo la dejaba en el closet. ¡Ay, no! Toda esa ropita se perdió. ¿Te arrepentiste? No, pues obvio, ahora es como Y ahorita, mami, présteme esa chaqueta. Tráigame más. Perdóneme, pero présteme esa chaquetica que está linda. Y claro, yo la dejaba en el closet y usaba mis sudaderas. Porque claro, quería como que... Era Hopper. Sí, claro. Me gustaban los jeans de Steven. Sí, cuando yo llegué se vestía ancho. Y no, pues nada, ni me arreglaba, era todo el tiempo con una moña, porque eran todos los conflictos que tenía. Y eso fue como mi encuentro con el Señor, porque yo me acuerdo, pues no tengo, un proceso en familia que pasamos que fue bastante fuerte,
que fue salir de nuestra anterior casa espiritual, pues los papis creían que solamente eso fue duro para ellos, pero para servir para mí también a nuestra manera fue bastante duro. Tuvimos que, yo creo que nosotros como hijos de pastores muchas veces nos pasa que tenemos que librar las batallas en silencio, Así. porque pues todos los ojos de las personas están puestos en ti. ustedes, sí. Entonces tú, no, nada, o sea, no puedes demostrarlo, pero pues en nuestro lugar secreto, recuerdo mucho, y uno de mis amigos es mi hermano, porque recuerdo mucho, estábamos en España pasando esa crisis súper fuerte, y nosotros escuchamos a nuestros papás que estaban pasando esa parte fuerte. ¡Qué duro! Sí, pues, y nosotros estamos en el otro cuarto, estábamos acostados, y él decía que él esperaba que yo me durmiera para que él pudiera llorar, porque para que yo no llorara, él se aguantaba. El pastor Sergio. Sí, el pastor Sergio. Entonces, bueno, esas son una de las pocas experiencias que tuvimos que pasar. Por eso yo valoro mucho su amor y su amistad en mi vida, y yo creo que fue como encontrarme con el Señor en esos, en los vacíos. Algo que el Señor me hizo entender fue que pues yo sola tenía que tomar la decisión de tener una vida con Dios. Así. No era... Dios no tiene nietos. Exacto, acá tal cual lo escribí. Dios no tiene nietos, total. Y yo empecé a agradezco mucho la vida de los papis, porque ellos siempre se han encargado de que Sergio y yo tomemos nuestras propias decisiones, o sea, poner peso en nuestros hombros, y eso nos ha hecho asumir la responsabilidad de esas decisiones. Entonces, si la embarró, pues allá usted, asúmalo. Severo. Entonces, con mi relación con Dios era lo mismo. Ellos nunca nos obligaron. Recuerdo a mi mamá muchas veces me preguntó, ¿pero tú estás segura de servirle al Señor? Y yo, pues obvio, o sea, sí, yo tomé mi decisión de servirle al Señor antes de que saliera del colegio, antes de graduarme, entonces, de ser pastora. Entonces, siempre como que ella se ha encargado de, o sea, son ustedes. La palabra del Señor dice que el mismo Señor nos enseñará, nos instruirá. Entonces yo creo que fue esa experiencia así, de muchas luchas. Yo creo que aunque fue muy fuerte el proceso que pasamos como familia, lo agradezco, porque yo digo que si yo no lo hubiera vivido, yo no estaría en mi vida con Dios. Okay. Así. Porque yo creo que estaba viviendo allá una religión, que es el ir, o el que me lleven, porque yo no iba, el que me llevara. Sí. Pero cuando salimos, ya estábamos los cuatro solos, o sea. Así que te enfrentaste a una necesidad propia Sí. que tenías que Personal, suplir. Sí, total. Y la única respuesta fue Dios. Exacto, y yo me acuerdo, pasaba noches llorando. Recuerdo mucho la vida de Jacob, porque Jacob dice que él tuvo un encuentro cara a cara con Dios, tuvo ese Peniel, y que luchó con el ángel por su bendición. Y yo recuerdo que siempre en las noches yo me sentía luchando por mi sanidad, en mi corazón, y yo creo que pues ese fue el encuentro, como que habían heridas, había tristeza, depresión, pensamientos de suicidio, había pues de todo, miedos, todo era un miedo, y cuando me encontré con el Señor fue un proceso, o sea, no fue como que me encontré, ya no. Ya todo fue un perfecto, proceso no. de limpiarme, de Es un camino. sanarme, sí, total, de un eso vamos camino. a hablar ahorita, porque es un tema de decisiones Sí. después de ese primer encuentro. Sí, total. Bueno, y ahora, y Andreita. Andreita. Ah, ya, La a todos universitaria. nos la aplicamos, todos nos Sí. la De aplicamos. España para Bogotá. Volvemos a Volvemos Bogotá. acá, a la Cogemos un 80. avión directo ahí al 80. puente de 80. Guagua. Ya pasamos de la parte sur, ahora nos vamos a la parte noroccidental de Nos fuimos Bogotá. hasta España y volvimos, y ahora Es un mi podcast Andreita. internacional. Toca todos los sectores de Bogotá. Cuéntame. ¿Cómo fue, Bueno, André? ¿cómo fue mi primer encuentro? Bueno, ya les había contado de que yo conocí al Señor cuando estaba en la universidad. Yo vengo de una familia normal y común y corriente, Había- ¿Normal católica. como la Habían- mía o normal? No, mejor, un poquito mejor, ¿no? Mis papás no me dejaban sola. No, se me dejaban sola, sí, pero la pues dejaban esas amistades, pues no tuve el Ok, honor ok, de ok, ok. tenerlas. Sí, o sea, no te juiciosa. dejaron callejear, no callejeaste No, tanto. no. Es que es algo más de hombres. Sí, yo creo que Callejear. sí. A Nosotros mí somos me más en gusta la callejear, casita. pero pues no hacer esas cosas tan extremas. Pero sí, yo creo que me faltó la valentía para hacerlo, pero no lo hice. Y bueno, creo que me encuentro fue a los 20 años en la universidad.
mi profesión es ser arquitecta y estaba estudiando arquitectura en la universidad. Yo vengo de una familia, como la mayoría promedio colombiana, católica, romana, apostólica. Entonces, digamos o sea, que en tu familia nunca hubo un cristiano. jamás Uy, hubo un esos, mira, cristiano. Wow. todos Y es que son, eso- abren brecha. Exacto, y en eso Tremendo. quiero poner como resaltar ese punto, porque Dios era una persona que sabía que existía, o sea, sabía de la existencia de un Dios. Cada 8 días me obligaban a ir a misa y llegaba un punto en que uno ya se sabía de memoria lo que iba a decir el sacerdote todo el tiempo y era simplemente la cita que tenía cada domingo de 1 hora, pero de allí no pasaba absolutamente nada. O sea, aparte de ese contacto en una iglesia, en una misa, Sí, no había la otro liturgia. tipo de relación con Dios más que cumplir como unas ciertas normas y reglas y demás. Entonces yo me acuerdo que mi mamá me obligó, pues me bautizó cuando era bebé, entonces yo no sabía. Me obligaron, bueno, la yo quise la primera primera comunión comunión? solo para el vestido, o sea, solo por verme el vestido Y esos bonito. vestidos que eran feos. Todos Ay, eran anchos. lindos. Ay, André. Eran lindos y a mí me gustaba el Te guste, vestido de la gusto, primera. me- Sí. De la primera comunión, entonces solo uno por ponerse ese pinche vestido, uno se le tocaba hacerse el Solo curso por estrenar. y claro, y que en la misa pues uno podía consumir comer. de la hostia, entonces no, eso era, ya uno se sentía súper grande y La cuando realidad tenía de todo. Sí, comer. comer, sí, siempre aquí la pastora al lado, Ah, pero era porque si comías de la hostia ya eras grande. Sí, tú ya te Ah, sentías como en otro ok, nivel, ok, como ok. que, ay, ya hago parte Ok. de otro estrato. estrato. Ok, ok. Y como a los 17 años tocaba hacer la confirmación. Sí. Vuelve y juega. Mi mamá, yo la inscribí, usted tiene que ir. Y yo, Ay, no puede No, ser. pues para ti Dios era obligaciones. Sí, era solo obligaciones y no era nada de lo cual era de mí como mi intención y mi voluntad de ir. Sí. Jamás. Jamás. Entonces, ese era mi contexto de lo que era mi vida con Dios. Una obligación, una religión, unos pasos que seguir. El que peca, reza, empata. Listo. No es más. Es casi como una vida con apariencias. Sí. Era muy de apariencias. Me acuerdo que en la misa era como, dese la paz y todo el mundo se saludaba. Ay, no. ¿qué? Con Pero el vecino no- que sí, le con el tocó vecino. por el parque de la casa. Sí, como que, ay, este pinche vecino que nos Eso dejó sí. trasnochados El porque que hizo riega sale en la fiesta. puerta para Las que no le- señoras, las viejitas que esos son terribles. su hijo, ¿no? Yo lo vi Ay, antenoche. sí, muchacho, Claro, llegó tarde. cero testimonio. Y de hecho, cuando estuve haciendo la confirmación, yo conocí un grupo de jóvenes católicos. De hecho, Ah. de ahí conocí a una Ah, chica sí. que después la traje a la iglesia. Sí. Pero- Y un chico también. Sí, los sí. chicos, ellos varios vinieron. Muy buena vida social. Esos chicos. Ay, Dios mío, ya vamos porque vamos por ahí. Entonces, algo que me impactó era que ellos decían, no, amamos a Dios, pero sus vidas cero. Era un testimonio terrible. Fueron los que me pecado, la enseñaron rumba. de hecho, fueron los que me enseñaron a ir a rumbas. Fue con los primeros que fui a rumba. Ay, ¿te con los imaginas que Andreita en tomé. rumba? Ay, yo sé. A mí nunca me gustó la rumba. Nunca me gustó la rumba. Bailando Yo como soy lo tía. más Bailando como te. aplaudiendo. No, es que soy pésima bailarina, entonces era más como la presión social de estar en esos lugares, pero tú no querías O sea, se estar. iban a hacer la confirmación y salían luego a algún plan. Era como el grupo social, me acuerdo que los sábados también, y de ahí salíamos y a veces se armaba el plan de ir a algún lugar a tomar o algo así, pero yo tenía 17 años. Ay, Y eran las chiquitito. personas con las que, pues, supuestamente eran las personas Que te estaban que estaban ayudando, diciendo, unidas por influencia. Dios, pero, Sí, sí, sí. pero te mostraban una cosa totalmente diferente. Entonces, ese fue como el ambiente. Y recuerdo que, bueno, pues gracias a Dios ya como que también fui muy buena estudiante, entonces empecé a leer mucho de historia y yo decía, pero esta cosa ¿qué es? O sea, esto es una vil mentira por todas las estructuras y yo creo que más de una, sí, la religión es el opio del pueblo, pero también con mi lectura y con mi estudio yo decía, esto no vale la pena. Y resulta que yo me desconecté muchísimo a partir de mis 17, o sea, me confirmé para desconectarme más de Dios y de hacer más mi vida con lo que quise. En ese momento yo conocí a un novio en ese mismo grupo sí. y fue con el novio en el ¿Fue en cual el mismo grupo? en ese Ah. grupo y con ese novio de mis 17 años hice y deshice, ahí abrí una puerta de mi área sexual, entonces fueron las primeras experiencias, 17 años. Yo ahorita veo a una niña de 17 años y yo era una bebé. ¿Cómo? Pero se Claro. abrieron puertas
gigantescas y yo seguí como en ese mismo ritmo. Hubo situaciones muy difíciles en ese noviazgo en el cual yo tomé la decisión de terminarle. Después vamos a hablar de todo eso, pero yo solo lo quería dañar con ese rompimiento, porque él me había hecho mucho daño. Entonces comencé que un clavo saca otro clavo. Es mentira. Y en la universidad conocí a un chico que era de un semestre más adelantado, y comencé a salir con él y comenzamos a salir y comenzamos un noviazgo y todo el rollo. Y yo recuerdo que él se desaparecía todos los domingos. Y yo, pero ¿usted dónde anda? O sea, usted se desaparece todo un domingo en la mañana y ya llevamos 3 meses de novios. Y me dice, no, es que yo soy cristiano. ¿Qué? ¿What? Y yo, ¿qué es eso? Y yo como, aunque yo no le di trascendencia. ¿Un Cris qué? ¿Usted what? ¿Usted what? Y la verdad nunca había tenido como una cercanía con un cristiano. O sea, siempre había sido con católicos. Entonces para mí un cristiano era como, bueno, ¿y ellos qué? O sea, ¿qué hacen? Y él fue la primera persona que me llevó a una iglesia. Okay. Y yo iba a la iglesia, era porque estaba sumando puntos con mis suegros, con la hermana, porque todos iban a la iglesia, pero vuelve y juega. Era vivir como una doble vida, porque íbamos a la iglesia, pero nuestra relación era nefasta. O sea, era todo lo que está mal estaba en esa relación, pero yo iba a la iglesia simplemente por agradarlo a él y agradar a su familia. Pero siento que el hecho de simplemente estar sentada allí y de que uno se sienta, aunque estés con las intenciones incorrectas, pero estés escuchando y escuchando y escuchando, la palabra de Dios hizo algo. Y empecé a tener un encuentro con Dios. El que tiene propósito, tiene propósito. Tiene propósito. O sea, Sí. tú fuiste a acompañar a tu novio por cumplir y ahí Dios te empezó como a martillar y a martillar. Exacto, poco a con la Hablaba. predicación de la palabra, el hecho de estar Por eso sentada. es importante ir. O sea, Ir a la iglesia. Los invitamos Total. otra vez, Global Family, cada Chabat. Solo siéntense y ya. Sí, y ese fue como ese primer encuentro. Después pasaron muchas situaciones dentro de ese noviazgo, que hubo una crisis, hubo una infidelidad de parte de él. Yo ya después súper embalada, súper enamorada. Después de descubrirlo, pues fue algo muy duro para mí. Sí, es que pero sí. siento Otro que tema de podcast. el común denominador, Otro cacas. Es que hay muchos cacas en la vida. Cada quien tiene su caca. O su Unos caca. más grandes que otros. Sí, verdad. Y creo que siento que el común denominador de nuestras historias es que en los tres hubo un punto de crisis en que se llegó muy abajo y que el único que nos pudo sacar fue Dios. Amén. Y yo también sentí que llegué a un punto en que me sentía también la peor mujer porque te reemplazaron por otra. Uy, Entonces, sí, esa sensación es inmunda. terrible, como me reemplazó En la por identidad, otra, en tu la imagen, identidad, total. en tus decisiones por Dios. Porque aunque él era cristiano y vio que Dios estaba haciendo algo con mi vida, me miró con una cara de, ¿usted piensa ser pastora? Ay, ¿qué Yo ni tal? siquiera sabía que era ser pastora. De Ah. hecho, todavía no soy pastora. Y Ya casi. Ya casi. Bueno, amén. Y recuerdo que él me miró con un desprecio y ahí comenzó como ese desprendimiento, pero también comenzó una relación con Dios que al día de hoy pues ha sido trascendental para mi vida. Y yo Súper. creo que ya para ir cerrando, Sí. Pues Solo- yo creo que sería súper poder responder brevemente. sí, brevemente. Es que Steven habla Sí. más. O sea, Steven habla mucho. Es que Él- como no estuve en el anterior, metí mis 10 minutos acá además. Por favor, la pastora siempre dice que los hombres hablan más que las mujeres, es Y verdad. nada. Lo que pasa es ahí estamos hablando más, sin necesidad. No, Bueno, es que tenemos Dani, preguntas edítelo. muy buenas, Sí. pero vamos a responderlas muy Breve, resumidas y muy súper puntual, puntuales. acá para- prometido con el parche, Sí, que lo vamos a hacer prometido. puntual. Así que Aunque está entretenido este Sí, podcast. sí, Genial. creo que Dani Tres está historias. como, ok, no me están dando tanto material para poner un sonido Dani chistoso. llorando ahí, editando. Dani poniendo música para llorar. Música para llorar, el piano, así, el trascendental. pianito. Listo, puntual. Sí, Diwen, puntual. ¿qué decisiones tuviste que tomar para cuidar esa relación con Dios y cambiar tu vida? Bueno, yo creo que la primera, ir a una iglesia. O sea, esa fue la primera decisión, porque mucha gente puede estar mal, pero recurre a otras cosas. Creo que esa fue la primera. La segunda, mantenerme en la iglesia. Súper, sí. O sea, sí, porque hay gente, nunca perdón, irme. que dice, ay, sí, yo voy cada 3 sábados, meses o... Sí, no, nada mantenerme que- fue que yo dije... Constante. O sea, no voy a faltar A nada. Sí, ni a la no cambiada sé, del como bombillo. que fue algo
que Dios puso en mi corazón. Yo llegué, yo dije... A los ensayos. Acá Él no era de la siento- banda, iba a los y yo iba, ensayos. acá siento de música. como lo que necesito y dije, Súper. no voy a faltar nunca. Y yo creo que desde los 14 años hasta hoy, Sí, creo que nunca he faltado por deseo propio. sí. Y otra más, dejarme guiar, porque venía de un mundo de mucha anarquía y como que no le tenía miedo a nadie. No Sin le- límites. Sin límites. Entonces como que dejar que un líder me guiara, que un pastor me exhortara, que me dijeran esto no se puede, esto tal cosa. Y tomar decisión, o sea, disponer de mi tiempo para tener comunión con Dios. O sea, decir Sí, como eso es voy a importante. usar una hora en la mañana, otra hora en la noche. De pronto a veces era como algo muy metódico, pero yo creo que esas decisiones han sido ayudaron. las que me han ayudado a mantener una relación con Dios. Súper. Pastora Fue Lau. rápido. Sí, güey. Yo solo uno. Vamos a la pastora Laura. No, yo solo uno. Bueno, muy relacionado a lo que tú decías a lo último, empezar a tener esos hábitos. O sea, un hábito es algo que tú haces constantemente, frecuentemente. Entonces, lo que tú decías de la oración, creen que porque van a la misa a orar 15 minutos, una misma oración, ya eso es oración. Pero no, o sea, a mí me sirvió mucho la oración en mi vida. O sea, el saber que tal vez lo que yo estaba pidiendo no se veía en respuesta, o sea, no se veía la respuesta, pero la oración, solamente con que tú ores, ya cambia tu vida, cambia tu carácter. Por eso tú lo tienes que hacer, o sea, uno lo hace es porque no importa, así no venga la respuesta. Pero la oración te cambia, te da paz, te da tranquilidad. Pues a mí eran esos tiempos de sanidad. Recuerdo que después de orar y de llorar con el Señor, lloré mucho. Dice Mateo 5, bienaventurado aquellos que lloran porque recibirán consolación. Sí, qué y no lindo es esa llorar como nos enseñan en el mundo de una depresión, una tristeza, sino llorar con un consuelo que solo te lo da Jesús. Y yo lo recibí a través de la palabra. Entonces la palabra me confirmaba y me decía, yo te veo de esta manera, tú eres esta para mí, tú eres capaz, yo te he escogido. Entonces como que mi identidad se fue empezando a sanar a través de esos dos hábitos, la oración y la palabra. O sea, no lo dejabas de hacer. No. Era algo constante. Sí, todos los todo días, el tiempo. literal. Obviamente, pues digamos, ahora que ya estamos, pues nuestros horarios diferentes, pero yo todos los días... Tocó orar como a las 3 de la mañana. Tal Poner la cual. alarma de 3 a 4 para la oración. Y me duermo a la 1 de la mañana. No, pero sí en el día yo trato como no. O sea, y ya hay cuando días, mira, hay días que pasan y que uno como que no lo hace de la misma manera y se Ajá. empieza a brotar todo lo inmundo de uno y yo soy como no, ya necesito entrar al lugar secreto y yo lo miro así, botar esta basura que tengo en mi corazón y cuando salgo, ¡guau! Es otra. Entonces eso me ayuda mucho. Y a Y ti, Andreita. Andreita. Ay, tan lindos, En me coro, encantan. Lo en de coro. corito y todo. Estamos ahí reconectados. Bueno, decisiones, primeras decisiones que tuve que tomar fue alejarme de personas, Uf, las de fundamental. personas tóxicas. Hablaremos de ello. Las amistades cacas. Sí, las amistades, tuve que alejarme de amistades de las cuales pues me alejaban de esas decisiones que empezaba a tomar, entonces alejarme de amistades y alejarme de ese novio. Ah, claro. Alejarme de ese novio para como cerrar ese ciclo y Sí. poder sanar. Entonces Sí, creo exacto. que esa fue una primera decisión. Otra decisión fundamental, como ya les conté, pues yo fui la primera cristiana de mi casa y fue tomar la decisión como ese papel de abrir camino, porque mi mamá cuando le dije que era cristiana, no, casi Pegó me el desheredan. grito en el techo. Sí, el grito en el techo, pero ¿por qué tú haces eso? Y obviamente entender que esta decisión era mía y que yo Sí, sé que las personas total. no me la iban a aplaudir, Exacto. pero No, era no te van una- a aplaudir no, que tú nunca te van a tomes aplaudir la esa decisión por el decisión, Señor. no la van a entender, pero entendí que yo tenía que tomar esa decisión aunque el mundo no la entendiera y tenía que mantenerme firme en Súper. ella. Creo que esa fue esa posición de que me tocó caminar en contra de la corriente y lo voy a hacer. Súper. Esa fue una otra decisión. Tremendo. Y Súper. ¿qué otra decisión? Creo que, bueno, muy ligada a las decisiones que han hablado Steven y la pastora, que es el mantenerme en una iglesia, Sí, total. en fidelidad a una iglesia, tener a una persona también que te guíe, tiempos de comunión con Dios, y para mí fue muy significativo, tomar la decisión de estudiar la palabra. No sé, creo que Sí, es desde que el la primer palabra momento me enamoré increíble de la palabra, y la palabra fue
fue la mejor decisión porque abrió mis ojos. Hay que quitar a ese un mundo concepto de que diferente. es aburrida, que no la entiendo. No, si uno va con esa actitud, pues no. Sí, Pero es total. ver que te va a instruir, te va a limpiar, te va... No, y para mí fue un espejo, porque me Súper, mostró mi tremendo. pecado, porque Sí. yo dije, no, pero yo tan buena, porque me pasan estas Tan juiciosa. cosas, tan juiciosa, tan niña Hice de la la primera casa. comunión. Yo me hice Me mi comí a la confirmación, Fui a la obedecí a mis reafirmación, papás. a la confirmación, a la ultraafirmación. Claro, pero ríete, tú estás súper engañado creyendo que estás haciendo todo bien y no entiendes por qué las cosas te salen mal, pero la palabra Es es verdad. el único que te enseña el por qué. ¿Por qué las cosas te están yendo mal? Y por último, Ya para terminar. Termina. Toca No. ponerla acá en X2. Por 2 de velocidad. Pero no la voy decisión que me Ah, parece no importa. fundamental, que fue creerle a Dios de que Él tenía un futuro bueno para mi vida. Uno de los versículos que me trajo Dios fue que hay camino que al hombre le parece recto, mas su fin es camino de muerte. Uy, sí, eso es clave. Es claro, entonces... Porque todo el mundo cree que... Los que se pasan por... A ver, ¿Transmilenio? No, los que se pasan por la frontera. Ah, sí, por el hueco. Literal. Sí, Eso es. y claro, muchas veces nuestros propios caminos uno no sabe qué fin van a tener. Y cuando llegué a mis 20 años y vi que todas mis decisiones habían sumado en tan malas cosas, dije, pues voy a tomar una decisión y es voy a creerte y voy a creer a tus planes y yo no voy a tener planes, yo voy a seguir tu plan. Y esa fue una primera decisión que tomé. Así que ahí están mis decisiones, creo que fue la que más me alargué, lo Sí. siento. Bravo. Ya, por Bravo. último. Por último. Aquí toca en 4x4 freestylear así. Hay podcast de 1 hora y media, entonces estamos re bien. Aquí vamos. Disfruten acá relajados. Vayan por un Lo tinto, último. pongan pausa y vuelven. Lo último, ¿ha valido la pena seguirle? Totalmente. Sí. Sí, El obvio. grillo. Sí, Uy, sí, sí, ha sí. valido la total. pena. La verdad, o sea, yo creo que uno podría tener cualquier otra vida o estilo de vida, pero personalmente creo que nada se compara a tener una relación con Dios. O sea, de pronto en este tiempo de mi vida he podido experimentar muchas cosas que anhelé antes, de pronto de financieramente, de comodidad, de poder tener. Uno pensaba que el tener esas cosas te iban a dar como la paz, el gozo, la alegría, la felicidad, pero realmente he podido experimentar muchas cosas materiales. No solo eso, sino casarme, tener a mi esposa, de pronto hacer lo que me gusta, en mi caso tener una empresa, tener un negocio, o sea, como que pareciera que fuera Hacer plática como la vida para traernos perfecta, regalos. o sea, yo creo que si yo me miraba desde otro punto de vista, como que, wow, es la vida perfecta, Sí. ¿sí? Tiene todo lo que quiere, el carro, la moto, todo lo que quiere, Viajes. pero todo. realmente, o sea, no es nada comparado con sentir y estar en la presencia de Dios Sí, y total. poder sentirlo a Él, escucharlo Sí. a Él y que Él guíe tus pasos. Entonces, para mí, Uy, yo creo que sí. si fuera lo que me hubiera tenido que pasar, yo sé que iba a llegar al Señor, como sea que hubiera Amén. sido mi vida, porque realmente ha valido la pena y sigue valiendo la pena. Y eso que estamos hablando solo de este tiempo, pero realmente la vida con Dios se trata es de cuando Él vuelva. Amén. Que son cosas que Estamos desconocemos y esperando, que sí. ahí es donde realmente vamos a ver la recompensa. Entonces, la verdad, sí, 100%. Vale la Sí, pena, súper. pastora. No, pues total. Yo creo que algo es que siempre con mi familia hablamos es que cómo hace la gente que no tiene al Señor en sus vidas en esos Para tiempos vivir. difíciles. Sí, a Sí, mí me ¿qué parece... hace? ¿A quién le pide? Sí, pues bueno, uno pues hoy en día ve pues la locura del mundo en la que están los suicidios, las masacres, todo eso es ver como esa ausencia de Dios. Y yo creo que algo que he valorado es que en los momentos difíciles lo he tenido a Él, o sea que literal, aunque en mi alma siento muchas cosas, pero siempre tengo la imagen de yo cogía de la mano del Señor y Él caminando conmigo, no yo caminando, sino Él llevándome y siempre, o sea, así como tristeza. Literal. Con los pies así todos desgonzados. Sí, no, literal, así me he sentido. Y yo siempre le digo al Señor, lo único que te pido es que no me sueltes de tu mano. Amén. Y eso ha sido como, wow, o sea, ha valido la pena porque esos momentos felices y malos me han hecho ser la persona que soy hoy en día. Pero es porque tengo al Señor, o sea, en todo, en mi vida financiera.
en mis emociones. Yo soy soltera y yo le decía a los papis, yo me siento feliz y plena en el Señor, no negando la autoridad del hombre en mi vida, nada que ver, pero yo digo, si es la voluntad del Señor que llegue un hombre a mi vida, yo estoy tragada de Dios y él tiene que estar más tragado de Dios. Así es. Y yo por el momento me siento regia, Plena. o sea, me Plena. siento Es que plena eso en hace él. la relación con Exacto. Dios. Sí. Y pues digamos, quiero muchas cosas financieras, ministeriales en mi corazón, pero no, él me llena, o sea, esa es la palabra, él me llena en toda mi vida y no, yo quiero ahorita aprovechar y darles esa oportunidad a los que los escuchan, que hay una esperanza en el Señor Jesús, nunca es demasiado tarde. Aunque tú te hayas conocido de Él y te hayas alejado, no importa, siempre la palabra dice que cada día es una nueva oportunidad. Sus misericordias son nuevas y es la oportunidad que tú te acerques al Señor, te acerques, lo busques, no con los conceptos de la religión cristiana, no, nosotros no predicamos una religión, sino un estilo de vida Así es. que te transforma, una relación con Jesús, y que quiero inspirar y animar a que tomes esa decisión, porque lo que nosotros tres resumimos son Decisiones. decisiones. Y Andreita, ya para que Ya, termines. Para terminar, ha valido totalmente la pena. Creo que él ha dado más de lo que yo pude imaginar. Y creo que todos nosotros como que ponemos peso sobre las personas o demandamos muchas cosas de las personas y las personas jamás dan la talla, Sí, porque no. obviamente somos humanos, Sí. ninguno le va a dar la talla de lo que quiere la otra persona, pero creo que Dios es tan sobreabundante que da más allá de lo que podemos imaginar, y para mí fue conocer el amor verdadero gracias a Él. Creo que había un vacío muy grande allí y Él lo pudo suplir absolutamente todo, y como la pastora Lau también me siento feliz y completa, y creo que en el mundo te puede faltar todo, pero si lo tienes a Él, Amén. estás tienes Sí, todo. feliz lo tienes en la todo. vida. Dice la palabra, Él es suficiente en mi vida. Sí, Amén. Él es Literal. totalmente suficiente, y creo que Dios es el ancla de mi vida. Amén. Es un ancla en el alma, como dice la palabra, Sí. que pueden venir muchas tormentas, pueden venir muchas cosas, pero siempre tienes un lugar seguro. Amén. Y Jesús es el lugar seguro. Y bueno, yo creo que con esto podemos Sí. finalizar Súper, qué este bueno. tema. Hoy sí nos fuimos Sí, trascendentales. bueno, con súper. toda. muy bueno. Dani todo el tiempo ahí con el pad de fondo. Es como, denme en un momento, por favor. Muy bueno, muy bueno. Súper. Recuerden que todos los jueves estamos presentando un podcast, un nuevo tema. Recuerden, vamos a estar como iglesia haciendo una labor muy importante en todas las localidades. Sí. Así Ahorita es. vamos, bueno, pues esto va a salir la próxima semana, vamos a estar mañana en Suba, pero vamos Pero a estar en en muchas todas, localidades. Si ustedes están en alguna localidad Vida en donde lugar de quieren muerte, Señor. que vayamos, quieren informarse, bueno, ahí están como nuestro canal, el Instagram, El las Instagram, cuentas de Parche la Random, iglesia. para que nos sigan. para Aún que en estén ahí muy Spotify nos atentos. pueden escribir cualquier duda, tema, pregunta, consejo, ahí estamos para Sí, servirles. también nos pueden compartir sus historias. Hoy compartimos Sí. historias, pero creo que cada persona tiene una historia Sí. personal que contar. Y si todavía no has tenido esa historia, créeme La que vas a está tener. pronto, Sí. la vas a tener tu historia con Dios. Total. Así que Súper, finalizamos súper, este hermoso episodio, así que nos veremos la próxima vez. Chao. Chao, Bye. que estén muy bien. Lord.